Estoy muy feliz de estar en Pasto y estoy muy agradecido por el Centro de Pensamiento, por la Universidad de Nariño, por esta invitación. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, muy bien. La invitación es a hacer algunas reflexiones sobre la sostenibilidad financiera en el marco de la ley estatutaria. Empezaremos inicialmente por plantearles esta ruta. Vamos a plantear una primera pregunta: ¿cuáles son realmente las amenazas que tiene el sistema de salud actual con cargo a la sostenibilidad financiera? Luego vamos a mirar una ruta que de alguna manera ha diseñado el gobierno nacional, parte de lo que exponía el doctor Ruiz al inicio de la jornada. Vamos a mirar qué tan compatible es el actual sistema general de seguridad social en salud con lo que propone la ley estatutaria, y terminaremos con unas sugerencias para transformar el sistema de salud en uno que sí garantice el goce efectivo del derecho. Muy bien, esto no está funcionando mucho. Bueno, aquí simplemente una diapositiva como de contexto para recordar de dónde venimos en el pasado reciente y en qué estamos. Esta diapositiva la construimos a partir de una investigación que hace periódicamente esta firma encuestadora y que mide cómo está la percepción de los ciudadanos, de los colombianos, con su sistema de salud en lo que tiene que ver con calidad y cubrimiento de la salud. Arrancamos planteando que esta línea, que es oscura, es verde, y la van a ver ustedes en las memorias, pues plantea la posición de la población que dice que el sistema está mejorando en lo que tiene que ver con calidad y cubrimiento. Y la línea roja plantea la percepción en determinada etapa de la población cuando dice que su sistema de salud está empeorando en calidad y cubrimiento. Y hay algunos hitos importantes por aquí. Por primera vez se unen la población que piensa que está mejorando con la que está empeorando, y esto coincide por allá con agosto, septiembre del 2008, donde la Corte Constitucional plantea que hay una vulneración sistemática al derecho fundamental a la salud, lanza o plantea la sentencia T760 e impone unas tareas al gobierno nacional, tareas que ustedes ya conocen y que hoy el gobierno nacional las muestra como los logros en el sistema de salud. Verbo y gracia, el homologar, el unificar los planes de beneficios en régimen contributivo y régimen subsidiado, el ampliar la cobertura en régimen subsidiado a través de la cobertura universal, el que hacer un control de los precios de los medicamentos, el hacer un control efectivo de los recobros al FOSIGA, entre otras. Esos fueron mandatos que salieron a través de autos de la sentencia T760. Luego viene un periodo aciago donde a finales del 2009, principios del 2010, el doctor Álvaro Uribe Vélez plantea una especie de estado de excepción a través de la declaración de una emergencia social, donde el gobierno nacional hace las veces de Congreso, escribe unos decretos con fuerza de ley y plantea algunas cosas que en su momento limitaban lo que conocemos hoy como núcleo esencial del derecho a un post mínimo, un post que si acaso iba hasta las especialidades básicas, ponía en la responsabilidad de los odontólogos y de los médicos el que si recetasen cosas por fuera de ese post limitado, pues lo tenían que pagar de su propio bolsillo, ponía a que la población hipotecara sus casas para poder pagar atenciones que estuvieran por fuera de ese post disminuido, hacía una ruta para liquidar hospitales públicos, entre otros. Eso fue la declaratoria de los decretos de la emergencia social, que de ahí se generaron grandes movilizaciones en el país y la Corte Constitucional tumba la emergencia social. Y de ese punto hasta nuestros días siempre ha estado, en este informe de Gallup, siempre ha estado por encima la población que está insatisfecha con su sistema de salud, que dice que está empeorando. Y hay unos hitos importantes, ahí en este periodo nos pusimos a pensar, bueno, necesitamos una ley estatutaria que regule el derecho fundamental a la salud, o necesitamos una ley ordinaria. En ese momento ganó la tesis de que era una ley ordinaria, y por aquí hay una esperanza que se abre
principios del 2011 con la ley 1438, planear en el mediano plazo plan decenal de salud pública, pasar de la competencia a la cooperación entre los agentes, redes integradas de servicios de salud, plantear más participación de la población en su sistema, en las decisiones, política de participación, una política farmacéutica, el ordenamiento del sistema con el enfoque en la estrategia de atención primaria en salud, hacia el cuidado integral, entre otras. Sin embargo, gran parte de esa ley quedó por reglamentar, alrededor del 55% de sus artículos, y el gobierno no los ha reglamentado debidamente, no los quiso reglamentar en su momento. De hecho, perdónenme la expresión, se engavetaron gran parte de unos proyectos de reglamentación que hubo en ese momento. Pero rápidamente venimos y caemos en una desesperanza, y es por allá mayo del 2011, donde el gobierno nacional sale con los organismos de inspección, vigilancia y control, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Ministerio y el propio presidente de la República, y plantea que aquí hay la punta de un iceberg, más de 4.5 billones de pesos, un descalabro, un desfalco grande a través de lo que se conoció como el cartel del Fosiga, el cartel de los recobros. Luego se suceden unas investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, el cartel de ASEMI. ASEMI se pone de acuerdo en negar unos servicios, unos medicamentos, obligando a que los pacientes entutelen, y el juez, que poco sabía del tema en ese entonces, diga, tiene que garantizárselo y recóbreselo al Fosiga. Sin embargo, gran parte de esos medicamentos y esos procedimientos están incluidos en el plan de beneficios, de ahí hubo una sanción importante que ustedes pueden encontrar en la red, toda la investigación incluso. Muy bien, viene ahí varios memorandos de advertencia que enseguida vamos a referenciar de la Contraloría General de la República al Gobierno Nacional diciéndole, aquí se le están robando los recursos y usted no se está dando cuenta y está haciendo poco por actuar. Viene una tesis del doctor Alejandro Gaviria, por allá marzo del 2013, y se radica un proyecto de ley ordinaria que en gran parte repetía algunos de los postulados de la emergencia social, cómo limitar el núcleo esencial del derecho, cómo establecer una ruta para liquidar hospitales públicos. No se mejoraba la autoridad sanitaria, por el contrario, se delegaba la autoridad sanitaria, especialmente en los territorios, a los agentes del sistema, entre otras. Ese proyecto de ley ordinaria 210 también genera grandes movilizaciones en el país y a la final el Congreso de la República decide archivarlo. Sin embargo, triunfa el proyecto de ley 209, que se radica de alguna manera por la Gran Junta Médica, 6 organizaciones médicas del orden nacional, de la mano del presidente de la República la radican, en lo que salió del Congreso ese 20 de junio del 2013, una norma que se tramitó en 3 meses escaso, porque se le dio mensaje de urgencia. Esa norma sale muy débil, muy defectuosa y muy para vulnerar el derecho. Sin embargo, la Corte Constitucional invierte un tiempo prudente en el análisis de la norma y saca la sentencia C313, que ya la refería la doctora Diana, y enseguida la va a reafirmar el siguiente expositor, y entonces esta sentencia arregla de alguna manera, compone la ley estatutaria. Hoy tenemos una ley estatutaria que hay que leerla articuladamente con la sentencia y que obviamente nos abre el paso para un derecho a la salud mucho más garante. Viene también un periodo aciago de liquidaciones de hospitales, y por eso esta alta insatisfacción de la gente. Liquidaciones porque se le obliga a los hospitales públicos a ser rentables financieramente y se les mide por un indicador de riesgo fiscal y financiero. Por aquí unos vecinos nuestros los han liquidado, unos del Valle, unos de Antioquia, etcétera. Alrededor de 30 hospitales en los últimos 3 meses en el país se han liquidado por no ser rentables financieramente. Y a eso hoy nos pone en una contradicción con qué tenemos en un Estado social de derecho. Si tenemos instituciones públicas que deben ser rentables financieramente, manejadas como negocios, o si tenemos agencias del Estado que ayuden a garantizar los derechos, que ayuden a cubrir, a satisfacer las necesidades de la población. Entonces le tendríamos que pedir, con todo respeto, a la Universidad de Nariño, venga, Universidad de Nariño, ¿cuál es su excedente? ¿Cuál es su rentabilidad el año pasado? Usted no dio rentabilidad, entonces pensemos al personero, la personería de Pasto, a los cuerpos colegiados, a los jueces de la República, a las escuelas públicas. No,
Las agencias del Estado están ahí para garantizar, para contribuir a la garantía de derechos, para satisfacer necesidades. Si seguimos con esas tesis de que las agencias del Estado tienen que ser rentables financieramente, nos estamos acercando a lo que se denomina un Estado fallido, un Estado que no fue capaz de satisfacer sus necesidades de la población. Y obviamente los recursos hay que manejarlos transparentemente, eficientemente, claro que sí. Muy bien. Y luego vienen por aquí un periodo, unos avances ahí, los anuncios de la ley estatutaria, la firma por fin de la ley estatutaria. Ustedes saben que esta firma fue un pulso con la sociedad civil, varias organizaciones gremiales del país interpusimos derechos de petición, acciones de cumplimiento para obligar a que el presidente por fin firmara el 15 de febrero del año anterior la ley estatutaria. Luego viene el plan de desarrollo y el plan de desarrollo ya impone unas contradicciones a la ley estatutaria, siguiendo con la ruta de la sostenibilidad fiscal como fin del sistema de salud, nos referiremos a eso más adelante. Y terminamos el año pasado y empezamos pues con las liquidaciones, las mega liquidaciones de Caprecon, de Saludcop, los escándalos de corrupción otra vez alrededor del grupo Saludcop, Café Salud y demás, y de ahí vamos en este momento. Muy bien. Y para decirles que entonces hay una ascendente insatisfacción en todos estos años, en este pulso que se ha traído en el país, una creciente insatisfacción de la población con el sistema de salud. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas amenazas? Para nosotros la principal amenaza que se tiene a la sostenibilidad financiera es la falta de legitimidad que tiene y de confianza que tiene nuestro sistema de salud. Aquí hay algunas cosas que reafirman esto, los memorandos de advertencia de la Contraloría General de la República 2012-2014, donde se le plantea al Gobierno Nacional que está omitiendo funciones de inspección, vigilancia y control y que tenemos es una crisis sistémica en ambos regímenes, contributivo y subsidiado por incumplimientos de indicadores de permanencia de las EPS. La Corte también habla por allá cerrando una audiencia pública en el 2012 y dice que no existe justificación alguna para que se sigan inyectando recursos al sistema cuando claramente nos encontramos ante un saco roto que sin la debida y necesaria actuación de los organismos de regulación, control y vigilancia tendrán un destino similar a los dineros ya malversados. Finalmente, la sanción de 2.000 salarios mínimos que se le impone la SIC a las EPS por lo del cartel de ASEMI. Siguiente, por favor. Tenemos una fragmentación, ya es un avance muy importante que el Gobierno Nacional diga que tenemos un sistema fragmentado y que hay que tratar de articularlo. Sin embargo, todas estas instituciones que de alguna manera interactuamos en el sector salud, las EPS con todas sus categorías, los hospitales públicos, privados y demás, produce también una atomización de recursos, 40 billones de pesos regados por todo el país, con múltiples ordenadores de gastos. Y cada uno de estos, con todo respeto a los presentes, yo me incluyo ahí, es un potencial negocio que tiene que facturar, que tiene que ser rentable. Y entonces así es muy difícil, casi que imposible, controlar la buena utilización, la buena aplicación de esos recursos a las necesidades de la población y no a la producción de rentas de los diferentes agentes. Y obviamente es un sistema ineficiente. Citamos al doctor Donabedian, quien es, si se quiere, el padre de la calidad, porque antes de partir concedió una entrevista y le preguntaba, venga, ¿usted qué piensa de la comercialización de los servicios, de la mercantilización? Y él decía, nunca he estado convencido de que la competencia por sí sola pueda mejorar la eficiencia o la eficacia de la atención y ni siquiera de que pueda reducir el costo de la atención. Creo que la comercialización de la atención es un gran error y lo estamos viviendo, y Colombia es de los países más avanzados en esta loca comercialización. Y terminaba el profesor planteando que la salud es una misión sagrada, no un negocio, es una misión sagrada, es una empresa moral y una empresa científica, pero no una empresa comercial en el sentido estricto. Aquí no estamos vendiendo un producto, estamos contribuyendo al cuidado de una población en un entorno cercano. Y tenemos otra amenaza, y es que le entregamos la planificación de los servicios de salud al mercado. ¿Y cómo ha respondido el mercado? El mercado responde
haciendo lo que es más rentable y cerrando lo que no es rentable. Aquí tenemos dos mapitas que nos dan cuenta de esto. Esto es el gasto per cápita en 2012 en pesos constantes a 2013. Estos departamentos en azul son los que más gastan. Por aquí en verdecito estaría Nariño. Estos gastan menos y estos no gastan casi. Y entonces aquí lo que tenemos que analizar es por qué gastan. Porque es que ahí está la oferta, sobre todo especializada. Es donde más se gasta. Entonces aquí los recursos no se aplican a las necesidades, sino que siguen a la oferta institucional. Claro, porque es donde está el negocio. Y tenemos este mapa que nos muestra todo este amarillo claro. Son alrededor de 800 municipios en el país. El 75% de los municipios del país son poblaciones menores de 25.000 habitantes, donde no hay sino un solo prestador que trata de atender los partos, las urgencias, la hospitalización, y es un hospital público. ¿Qué sentido tiene la competencia regulada que plantea nuestro sistema de salud si no hay con quién competir? ¿Qué sentido tiene que en un hospital de 25.000 habitantes haya 10 EPS contratando con un hospital que no se pague el despilfarro administrativo en la factura, la glosa, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes conocen? Siguiente, por favor. Y les traigo esta frase del asesor financiero de OPS en Washington. Él dice: si lo que queremos es mejorar la eficiencia de los sistemas de salud, es probable que si los incentivos están para potenciar la productividad de servicios hospitalarios especializados, nos estemos equivocando totalmente. Y es lo que pasa en nuestro país. Le entregamos la planificación del servicio al mercado y el mercado responde de esa manera, montando servicios especializados mucho más costosos y menos efectivos. Estos son otros dos mapas que plantean también las entidades territoriales que más recobran. Vuelve y juega la oferta institucional como lo que más recobra, y entonces aquí se recobra lo que está por fuera del plan de beneficios, obviamente. Y aquí está el gasto per cápita en uso hospitalario, una cosa similar, y decía el doctor Ruiz esta mañana, tenemos unos indicadores de hospitalización superiores a los de otros países. Claro, la hospitalización en cierto sentido es muy rentable. Y tenemos un modelo hospitalocéntrico centrado en la atención de la enfermedad, rentable, que excluye el cuidado integral en salud de los más débiles. Ustedes saben todo lo que ha pasado con las enfermedades diarreicas, la mortalidad diarreica, la mortalidad evitable en Chocó, la mortalidad evitable en La Guajira. Hay sentencias de la Corte ya. Todos los cierres de atención materno-infantil que han habido, se cierran los servicios que no son rentables, no porque no los necesite la población, sino porque no producen renta. Siguiente, por favor. Construcciones hospitalarias, sobre todo en áreas metropolitanas y en grandes ciudades, sobre todo de alta complejidad y sobre todo privadas. Porque si ustedes recordarán, aquí hay varios gerentes de hospitales. A los hospitales públicos desde el 2004 se les impuso unos convenios de desempeño para reestructurarlos. Reestructurarlos es echar gente a la calle y tercerizarlos. Y amarrarle los brazos, no pudieron crecer en todo ese tiempo por un convenio de desempeño, no pudieron crear cargos, no pudieron construir un nuevo consultorio, una nueva sala de partos, y paralelamente se vino la cobertura universal en régimen subsidiado. Entonces crece la demanda financiada, régimen subsidiado, pero la oferta en servicios hospitalarios públicos no puede crecer, entonces crece el privado, obviamente. Sigamos, por favor. Muy bien, y esto lo hemos llamado como la trampa de la comercialización, de la mercantilización. Por un lado se plantea, y esto lo pueden estudiar en un documento que está en la web, de pronto ya lo conocen, se llama Pluralismo Estructurado, y lo escriben el doctor Juan Luis Londoño y Julio Frenk en 1997. Después de que se hace la ley 100, se sientan los dos a escribir, bueno, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Y entonces ahí están las bases conceptuales de nuestro sistema, que se basa en cómo generar la sostenibilidad financiera a través de los incentivos. Entonces, por un lado, le entregan los recursos a unos agentes gestores que tienen un estímulo mayor, y es de los recursos que yo le entrego a usted, los que le sobren serán su utilidad. Y entonces ahí sí, yo con la plática aquí y de lo que me quede, saco mi utilidad, pues empiezo a contener costos.
y lo empiezo a contener con unas figuras muy bonitas, compra inteligente, inversiones de reservas técnicas, se llama en el último decreto 2702, se lo explico rápidamente, yo sé que ya estoy cogido del día, pero esto es importante. Reservas técnicas se plantea trayendo un artificio del aseguramiento comercial, y es que un hospital va a atender un paciente que tiene una apendicitis, por ejemplo, y la apendicitis vale 1.000.000 de pesos, entonces se le pide la autorización a la EPS, venga, le voy a atender a este paciente, vale 1.000.000 de pesos, la EPS debe afectar su pasivo, debe decir, debo 1.000.000 de pesos, y ese 1.000.000 de pesos lo debe invertir eso, ¿para qué? Para que cuando le llegue la factura del 1.000.000 de pesos a la EPS, pues haga líquido esa inversión, hagan de cuenta como una especie de SDT, hace líquido y se paga. Pero ustedes creen que se va a mover mucho la EPS a hacer líquido ese título si mientras más lo deje allá en el banco o en el sector financiero, pues más le va a rentar. Pues ahí hay unas dificultades que tenemos, las autorizaciones, las agendas, etcétera, todo esto como tratando de contener costos, pero por el otro lado están los prestadores, incluyendo los públicos, que ahora nos obligan a ser rentables financieramente. Y entonces para que una empresa sea rentable tiene que aumentar las ventas, y tiene que aumentar las ventas en los servicios que más dejan utilidad, eso es parte del negocio. Entonces nos hemos vuelto expertos en facturación, en productividad, en servicios rentables, obviamente para sostener financieramente. Y a partir de estos dos estímulos también hay unas agencias que no las pusimos acá, pero por un lado está lo que trata de hacer de algún modo el gobierno nacional con el control de precios de los medicamentos, de los dispositivos médicos, pero por aquí están las multinacionales farmacéuticas tratando de arrodillar al país, por ejemplo, para que no se otorgue una licencia obligatoria con el caso sonado de esta semana, pero también está, digamos, enrostrando que el derecho a la salud, tenemos derecho a todo y tenemos pools de abogados, médicos, administrativos, con un paciente que hay que generarle un medicamento que le da para vivir a todo este grupo de profesionales. Y entonces lo que generamos, pues básicamente son barreras de acceso y paradójicamente excesos terapéuticos, lo que se ha denominado encarnecimiento terapéutico. El señor, el paciente de 80, 90 años, lleno de tubos en una UCI, pero ahí está el nefrólogo, con todo respeto, el neurólogo, etcétera, facturando por evento. Se dan esas dos condiciones y el aumento de tutelas que tenemos. Y entonces se han producido, pues obviamente, algunos resultados sobre la salud de los colombianos que no se dicen, pero tenemos una tasa de mortalidad materna alta, 55 muertes por 100 nacidos vivos, por 100.000 nacidos vivos. Muchos países similares al nuestro, con la misma dimensión del Producto Interno Bruto, pues ya tienen eso en un dígito, la mortalidad materna en un dígito, todavía estamos muy lejos. Y ni qué decir si miramos las diferentes zonas del país, las diferentes regiones de nuestro país, la mortalidad infantil no baja de 15 muertes por cada 1.000 nacidos vivos, mortalidad evitable, un estudio que hizo durante estos años el Observatorio Nacional de Salud, 53% fue la mortalidad evitable. Una investigación que hizo la Universidad de Harvard, que terminó el año pasado, concluye que el 67% de los niños diagnosticados con cáncer no reciben quimioterapias a tiempo, que no los mata el cáncer, termina la investigación, que los mata el sistema, las trabas que se le pone para poder dar los servicios. Ya lo conocido por ustedes de la Defensoría del Pueblo, que de cada 10 tutelas, 7 en salud, 7 son por servicios no POS. Esta es una diapositiva de la OMS que reafirma lo que les planteaba de la mortalidad materna. Colombia por acá, muy lejos todavía de Brasil, Costa Rica, Chile. Tenemos también un documento de política del Banco Mundial que lo pueden encontrar en la web, donde también plantea la mortalidad infantil en nuestro país comparada con otros países. El colapso reiterativo en los servicios de urgencias. El paciente busca por dónde entrar y si no se le tramita su interconsulta rápidamente, su cirugía, dicen me voy por urgencia, ya me tienen que dar las cosas. De las grandes ciudades están llenos de los servicios de urgencias colapsados, especialmente en mediana y alta complejidad.
también del documento de política se plantea la insatisfacción de la población con su sistema de salud. Colombia, un porcentaje importante en este estudio que hace el Banco Mundial, plantea que se requiere modificar el sistema. Siguiente, por favor. Estas dos gráficas corresponden a los memorandos de advertencias de la Contraloría, donde la Contraloría advierte que en el régimen contributivo, por aquí diciembre del 2010, arranca a decrecer lo que es el patrimonio mínimo de las EPS y el margen de solvencia. Siguiente, por favor. Y lo mismo sucede en régimen subsidiado, ya la pasamos, pero bueno, es una cosa similar, terminando en este corte, por allá junio del 2013, régimen subsidiado con menos 1.3 billones de pesos de margen de solvencia y menos 1.3 de patrimonio mínimo, el régimen subsidiado. O sea que esto ya lo había advertido, esto que estamos viviendo de la crisis y el no pago ya era una cosa anunciada. Y hay un capítulo especial para Saludcop. Ustedes saben todo el cuento de Saludcop, ahí lo pueden estudiar más a fondo. Siguiente, por favor. Y eso obviamente pues ha degenerado también en unas carteras crecientes, estas son las de los hospitales públicos, cortes que hacemos a septiembre, hospitales públicos del país, terminando en 5.9 billones de pesos. Teníamos 4.1 billones en el 2011, hoy tenemos 5.9 billones de pesos, solo los hospitales públicos del país, arrastrando con esa cartera. Siguiente. Esto es lo que terminamos el año pasado, con unos incrementos importantes, 21% en régimen subsidiado, 35% en régimen contributivo, y eso tiene nombre propio, Saludcop, Comeva y Nueva EPS. SOADIECAT, mire, esto que lo maneja directamente el gobierno, de 390.000 millones de pesos que se adeudan 263.000 a más de un año. Esa plática está muy embolatada. Y en general, el 44% de estos 5.9 billones de pesos está a más de un año. Y entonces incrementó la cartera de un año al otro en el 19.5%. Siguiente, por favor. Este es Nariño. Nariño, dicen los hospitales de Nariño que se les adeuda, hospitales públicos, 192.000 millones de pesos, un incremento sustancial en régimen contributivo. Las mismas EPS que les mencioné ahora, Saludcop, Nueva EPS, Comeva, no tanto en régimen subsidiado, por fortuna. El departamento quedó debiendo una plática el año pasado y tenemos el mismo comportamiento del FOSIGA. Esto es básicamente FOSIGA, de 21.000, 14.000, es a más de un año. Siguiente, por favor. Entonces eso ha producido también. Pero ¿qué ha dicho la Corte sobre la sostenibilidad financiera? La Corte plantea, esto se retoma en la sentencia C313, pero retomado de la sentencia C258, donde se plantea que la responsabilidad fiscal y el criterio de sostenibilidad financiera tienen un carácter de instrumento, es un instrumento, es un medio, y que la disciplina fiscal y la sostenibilidad financiera no pueden tomarse como fines últimos ni justificar limitaciones de los derechos fundamentales. Siguiente, por favor. Y termina diciendo la Corte que el equilibrio financiero tiene un objetivo y es garantizar la viabilidad del sistema y por lo tanto su permanencia en el tiempo, a fin de lograr las coberturas de las necesidades sociales. Es decir, la sostenibilidad financiera es un medio para poder avanzar en el fin que es cubrir las necesidades de la población, no es un fin como se interpreta en nuestro sistema. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la ruta del gobierno? Siguiente. Mire, hay un crédito que se desembolsó recientemente al país y que proviene de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, porque aquí no nos mandamos solos, pues también hay política a nivel internacional que nos van diciendo cuál es la ruta. Ese crédito que se hizo, pues teníamos que cumplir con unas obligaciones, básicamente estas 4 obligaciones, que ustedes lo pueden encontrar en la página del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se plantea, mire, para poderle desembolsar esos recursos, usted tiene que cumplir con un marco de política general, mantener ese marco macroeconómico estable, pero también tiene que reorganizar la prestación de servicios de salud y también los incentivos hacia la gestión individual del riesgo. Entonces se plantea la organización de los servicios, el rol de los agentes, incentivos para el logro de los resultados con enfoque
en la prevención y definir un modelo de salud con enfoque diferencial. De ahí viene ya parte del MIAS, del modelo integral de atención en salud. Pero también se le plantea que hay que unificar los recursos en un gran fondo. Ustedes se acordarán proyecto de ley 210, Salud Mía se llamaba, concentrar todos los recursos, quitarle los recursos a los departamentos, a los municipios y concentrarlos a nivel central. Eso se cayó, pero luego vino el plan de desarrollo y creó la institución que va a concentrar los recursos a nivel central. Uso racional y equitativo de las tecnologías sanitarias, fortalecimiento institucional y una política nacional farmacéutica. Esto hay avances muy importantes en el fortalecimiento del INVIMA, del IETS, en las barreras de entrada al mercado colombiano de tecnologías que poco aportan pero que son muy costosas. Y también una ruta de fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control. Entonces hay unos artículos en la ley del plan de desarrollo, medidas especiales para la superintendencia, donde hace las veces como si fuera de superintendencia financiera, se crea una especie de FOGAFIN a través de la cuenta de garantía para darle una liquidez al sistema a través de créditos y demás. Siguiente. Y en el proyecto de ley 210 se interpretaba esas directivas del Banco Interamericano de Desarrollo, crear unas redes primarias y unas redes complementarias, eso está en el proyecto de ley 210, hoy lo retoma el MIAS, y se planteaba que esa red primaria, en la red primaria, el asegurador, el gestor en esa ley, iba a poder hacer integración vertical. Aquí tendría la integración vertical y aquí iba a ser administrador. Y en los complementarios iba a ser asegurador, es decir, le iba a dar unos recursos para que fuera pagando a la red externa dependiendo de las contingencias que se fueran presentando, de los siniestros. Y entonces aquí era muy fácil plantear que si aquí teníamos la integración vertical, pues iba a ser muy difícil que un paciente pudiera acceder a los servicios complementarios más especializados y fuera de su propia red. Entonces aquí se generaba, digamos, una barrera. Parte de esto vemos que el MIAS tiende hacia esa dirección. Esta diapositiva es del Ministerio de Hacienda, cuando por fin se firma inicialmente la sentencia C313, por allá octubre, noviembre del 2014, se hace un foro en Bogotá y el Ministerio de Hacienda plantea, bueno, ¿qué se requiere para conjugar el derecho a la salud planteado en estas condiciones de sostenibilidad fiscal? Y se genera una ruta, un acuerdo nacional alrededor de evaluación de tecnologías, control de precios, uso racional, autonomía y fortalecer acciones de salud pública, APS, con enfoque de prevención, muy enfocados a lo del modelo de atención, la concentración de recursos en un gran banco a nivel central, el fondo de garantías para darle liquidez al sistema y tal. Y viene lo que denominamos nosotros como un regalito de Navidad, el decreto 2702, 23 de diciembre del 2014, 7 años para la recuperación patrimonial de las EPS, que arrancaron con un taxímetro a junio del año pasado de menos 5.3 billones de pesos. En esos menos 5.3 billones de pesos no está incluido Caprecon ni Salucop, es decir, margen de solvencia negativo sería mucho mayor si incluyéramos ahí a Caprecon y a Salucop. Y les muestro esto con mucha pena porque es que no se han publicado, ya estamos en el 5º mes del año, no se han publicado todavía los indicadores a diciembre del 2015. Lo que nos dicen es que hubo 3 que no alcanzaron a cumplir con ese primer avance, que era cumplir con el 10% de esa recuperación, es decir, cumplir con 530.000 millones de pesos entre todas. Vamos a ver, eso hace parte de la depuración de EPS que planteaba el vice esta mañana. Y estas son, Comeva, menos 1.2 billones de pesos, muy crítico la situación de Comeva, Nueva EPS, Cruz Blanca, etcétera, etcétera. Siguiente. Régimen subsidiado en Sanar, menos 430.000, ASMED, Capital Salud, etcétera, etcétera, Nuestra Sabia Salud. Menos 662.000 millones de pesos Café Salud. Mire, yo esto lo he dicho al doctor Alejandro Gaviria personalmente, es una irresponsabilidad del gobierno nacional que liquide Salucop
y sus pacientes, sus afiliados, se los entregue a una empresa en estas condiciones. Y ahí tenemos los resultados, Fue peor el remedio que la enfermedad. Hay una iniciativa financiera, no es que necesitamos recuperar financieramente a Café Salud para ponerlo bonito, ponerle el moño y luego venderlo para que con lo que ingrese podamos pagar lo que dejó Saludcop. Pero entonces los pacientes, las familias, ¿qué pasa pues con la salud de la población? Muy bien. Y se plantea también esas medidas de política muy similar, evaluación tecnológica, fortalecimiento de la puerta de entrada, corrección de los incentivos. Y entonces aquí, por ejemplo, esta resolución que ha causado mucho deterioro en el acceso de la población del régimen subsidiado a lo que se considera no POS, le delegó eso a los entes territoriales. Y muchos entes territoriales no tienen recursos, porque para acabar de usar el año pasado se redujeron alrededor de 1 billón de pesos los recursos para los departamentos y distritos con los que pagan lo que no está incluido en el POS. Entonces se rebajan los recursos y se le delega una obligación. Claro, la corrección de incentivos es que el prestador de esos servicios dice, no, entonces yo no le presto el servicio porque no tengo quien me lo pague. Entonces vuelve y juega la sostenibilidad como fin del sistema. Copagos para servicios no POS, esto es una cosa regresiva. Si tenemos uno de los principales atributos es la progresividad del derecho, pues obviamente el imponer un copago nuevo a servicios no POS es una cosa regresiva. Nuevos mecanismos de pago con transferencia de riesgo, entonces a los prestadores se les va a poner también a decir, venga, usted también tiene que asumir un poquito del riesgo. Y ya hay un proyecto de decreto que plantea nuevas formas de pago. Se va a cambiar el decreto 4747 de la contratación y demás, ya no va a ser el evento, la capitación, sino cómo se comparte el riesgo con el prestador, muy orientados a una metodología que se llama actividad final, donde se paga, por ejemplo, por egreso hospitalario le pago 500.000 pesos. Hágale lo que le haga al paciente durante toda su estadía, eso es lo que le pago para que usted de alguna manera sea eficiente, mayores ingresos y vuelve y juega modelo de atención. Siguiente, por favor. Muy bien, y el modelo de atención hay que contar, este fue lo primero, ya voy acelerando, este fue lo primero que se planteó en el plan de desarrollo, se planteó como un modelo integral de atención, donde el gobierno haría ese modelo. Y entonces los congresistas cuando recibieron ese borrador se asustaron, ¿cómo así que usted, gobierno, va a hacer una función que es del Congreso? El Congreso es el que tiene que definir cuál es el sistema de salud, homologando modelo a sistema. Y entonces le devuelve ese artículo al gobierno y el gobierno dice, no, es que no es el modelo, no vamos a cambiar el sistema, no, es la forma de interactuar los diferentes agentes y entonces cambia el tema de modelo, siguiente por favor, por política de atención en salud. País, política de atención en salud. Y entonces se prenden de la ley estatutaria y dicen, no, vamos a aplicar la ley estatutaria a través de una política de atención en salud que la vamos a hacer con una amplia participación del Estado. Y entonces, ¿cómo resuelven? Porque ya se venían trabajando, ya estaban muy avanzados los documentos del modelo. ¿Cómo resuelve el tema? ¿O es política o es modelo? Pues lo resuelven de esta manera. Hay un marco estratégico que tiene que ver con el cuidado de la población, con la atención primaria, con la gestión del riesgo, etcétera, pero ese marco estratégico se desarrolla a través de un modelo operativo. Y entonces el modelo operativo es el MIAS, el Modelo Integral de Atención en Salud. Así se plantea en el documento, esto ya lo presentó el vice, yo no me voy a detener en eso, siguiente por favor. Y entonces vamos acabando con algunas cosas que ya teníamos de alguna manera avances, redes integradas de servicios de salud, cómo recuperar que la autoridad sanitaria recupere una de las principales funciones, que es la planificación de los servicios, según las necesidades, demarcando un territorio, sabiendo, conociendo cuáles son las necesidades, los determinantes sociales y económicos de las personas, las familias y la comunidad, y con base en esas necesidades, organizando en ese territorio una oferta sociosanitaria adecuada a esas necesidades, con un primer nivel de atención fortalecido, equipos básicos, interdisciplinarios, equipos de apoyo, trabajando articuladamente salud pública con otros sectores y obviamente avanzando hacia la integración bajo un mismo paraguas organizacional, lo plantea la OPS,
la OMS y obviamente con una participación social y comunitaria en toda la gestión de la red integrada. Eso parece desaparecer porque ya estamos pensando, lo dice el MIAS, es cómo tenemos mecanismos de control de la demanda de servicios de salud con un nuevo modelo. O sea, el tema es cómo controlar la demanda, no cómo cuidar a la gente. Entonces ahí estamos hablando lenguajes distintos. Siguiente, por favor. Y entonces se plantea en el documento grande de la política que vamos a hacer un traslado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que se basa en atender contingencias, riesgos, nosotros decimos siniestros, hacia un sistema de salud que lo plantea la ley estatutaria, más hacia la atención integral. Siguiente, por favor. Y entonces se plantea que la política, el país, se convierte en ese puente entre la seguridad social y el sistema de salud. Siguiente, por favor. Y plantea que la estructura institucional derivada de la Ley 100, lo que conocemos de Ley 100, debe adaptarse a los objetivos planteados a la ley estatutaria. Siguiente, por favor. Entonces es la política de atención integral en salud debe contener estrategias e instrumentos que permitan la transformación del modelo institucional de la Ley 100 del 93 a los objetivos del sistema de salud centrado en la población y sus relaciones a nivel familiar y comunitario. Muy difícil hacer esa transformación en una resolución, con todo respeto, y en un documento técnico. Si por encima tenemos unas leyes, unos decretos de mucho mayor peso y unos incentivos que nos… Ya estoy terminando. Siguiente, por favor. Y entonces ya se está reglamentando esta política, la resolución 1441 de redes integrales de prestación de servicios, donde plantea que hay unos estándares, uno de ellos es el de operación, que la EPS, son responsabilidad de las EPS, y entonces ellas, para desarrollar la gestión de la prestación, garantizando la integración del plan de intervenciones colectivas con el plan individual, disponibilidad de la información en el componente asistencial administrativo, etcétera, actualización continua, así como para la planeación, organización, ejecución y control de las redes conformadas. ¿Quiénes van a controlar y a gestionar las redes? Las EPS. O sea que aquí los departamentos, lo que nos dijo el vice, va a ser muy difícil hacerlo, que la autoridad sanitaria recupere el avance en las funciones esenciales de salud pública, por ejemplo. Pues va a ser muy difícil si aquí simplemente la EPS es la que va a organizar los servicios, una función que es indelegable del Estado. Aquí tenemos cruzados los cables y las competencias. Esto obviamente está en contra de la ley estatutaria, artículo 2. Siguiente, por favor. Bueno, avancemos un poquito en esto. Y aquí está la función que van a hacer en esa resolución. Básicamente, las entidades departamentales serán notarios, revisarán lo que le pasa a la red y le darán un visto bueno. Siguiente, por favor. Muy bien, y se plantea ya en el documento unas premisas. Por ejemplo, que el esquema de aseguramiento es compatible con la ley estatutaria. Siguiente, por favor. Nosotros planteamos que no. Hicimos un decálogo de que no. Primero, el sistema actual tiene la austeridad financiera como fin. En lo que hemos visto, pues ahí hay suficientes argumentos para eso. La segmentación de la población con base en la capacidad de pago. Unos que deben demostrar que son pobres, que no superan un puntaje. Otros que tenemos que demostrar que estamos al día. Otros que no se sabe qué son. Otros que tienen un poquito más de recursos. O sea, simplemente no aplicamos el principio de la universalidad. Un derecho fundamental es universal, independiente de muchas cosas, especialmente de su capacidad de pago. Tenemos un modelo curativo que hace énfasis en la atención de la enfermedad, en la hospitalización, que en palabras de la Corte atenta contra la dignidad humana. Toda vez hay que esperar que la persona sufra para poder empezar a atenderlo. Hay un constreñimiento permanente a la autonomía en el ejercicio profesional de médicos y odontólogos, eso está documentado, software que no le permiten hacer la remisión, que le ponen alertas de que ya pasó el presupuesto para el segundo nivel, etcétera. Y se dan estas cosas. Esto parece una caricatura, pero esto es una foto de este diario este día. El caso de la señora Rubiela Chivará, que fue víctima de negligencia médica, que se muere en la calle para acabar de ajustar, que se demoran en recogerla ya,
se demoraban en la atención y luego se demoraban en recogerla, y el mismo día al vicepresidente le hacen una cirugía exitosa. O sea, no estamos en desacuerdo con que hayan operado bien, no, muy bueno, pero también la señora necesitaba una buena atención. O sea, aquí tenemos un derecho mediado por la capacidad de pago y por la capacidad de intriga, decíamos ayer, muy difícil avanzar en esto. Fragmentación en la prestación de servicios y la optimización de los recursos que impide la integralidad, la exigencia de la rentabilidad financiera, inclusive de los hospitales públicos en contra de uno de los artículos de la ley estatutaria, la competencia que se fomenta entre los agentes, hospitales, clínicas, EPS y demás, que va en contra de la solidaridad. Si ustedes leen la ley estatutaria, por ninguna parte habla de competencia, por el contrario, habla de complementariedad, de integralidad, de solidaridad. La comercialización de servicios que impone unas trabas jurídicas y administrativas. La primera, comprobación de derechos. Llego al counter de admisiones y a ver, usted sí tiene derecho, de qué EPS viene, si está al día, si está en la base de datos, etcétera, etcétera. Y eso va en contra de la accesibilidad, la oportunidad, la continuidad y la eficiencia que se proclaman en la ley estatutaria, débil autoridad sanitaria, la prestación se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, ejecución, coordinación y control del Estado. Aquí ya, como decíamos, la conformación de las redes se le entregó a las EPS, vulneración de condiciones laborales, esto ni para qué me extiendo con el tema de la tercerización y demás. Reflexiones, en la última parte ya las sugerencias, muy rápidamente, 2 diapositivas nomás. ¿Cuáles son las sugerencias? Pensamos que el Estado responsablemente tiene que hacer una reparación, por un lado de las víctimas del sistema y por otro lado de los prestadores que hoy están en grave situación financiera, porque delegó una función que siendo suya, la delegó en un tercero que no vigiló adecuadamente, que omitió funciones de inspección, vigilancia y control como lo plantea la misma Contraloría y las mismas superintendencias, y entonces no puede decir que esto es un negocio entre particulares y yo me lavo las manos, no venga, ¿cómo vamos a hacer esa reparación? Pero también hay que acelerar las investigaciones sobre los desvíos de recursos que hay. La Fiscalía no ha podido llegar a este punto, por ejemplo, en el tema de Saludcop. Ya llegó la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Industria y Comercio, pero la Fiscalía todavía ahí no toma decisiones. Monitorear y vigilar los pagos a través de una ventanilla única. Esto es una cosa que estuvimos trabajando con el Ministerio, una cosa sencilla, simple. Nos dicen que es que no se sabe a ciencia cierta cuál es la deuda entre aseguradores o entre administradores y prestadores. Eso sería muy fácil con la tecnología que hay. Una factura que se genere de un hospital o clínica llega a la EPS, pero se queda en un aplicativo que lo controla el ministerio. Y por ese mismo aplicativo pasarían los pagos, las glosas y demás. Entonces sabemos cuáles son las tarifas, a quién se le está pagando, a quién no le está pagando, qué se está haciendo con los recursos, hacia dónde están yendo los recursos, porque aquí hay un despilfarro y un descontrol. Establecer giro directo en régimen contributivo. No entendemos por qué solamente esto es para el régimen subsidiado. ¿Qué tal si no fuera para el régimen subsidiado? Pues así estaríamos, pero para el régimen contributivo no entendemos por qué, y para todas las EPS del régimen contributivo, mientras que viramos hacia otro modelo que no comercialice, que no mercantilice los servicios. Propiciar espacios amplios de participación vinculante de análisis, discusión y propuestas de transformación del sistema en uno que sí garantice el goce efectivo del derecho, el cuidado integral de la población y la protección de los recursos. Construir diferentes escenarios para la simplificación y mejora de la eficiencia en la gestión de lo que nosotros denominamos un seguro público nacional de salud con operación descentralizada. Ya lo dijo el mismo viceministro, tenemos un país muy diverso, entonces aquí necesitamos tomar las decisiones en el territorio, no por allá a nivel central, y hacer las leyes ordinarias y orgánicas que desarrollen la ley estatutaria que reconoce la salud como un derecho humano fundamental. Por último, una reflexión, no importa cuántos recursos se tengan, si no sabemos cómo usarlos, nunca serán suficientes, y este sistema es proclive a despilfarrar recursos. Bueno, muchas gracias y me disculpan